Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a IKEA porque os voy a enseñar 24 novedades por menos de 10 euros que estoy segura de que os van a encantar. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Vamos a comenzar con una de las novedades que más me ha gustado de esta visita y son dos copas de cristal de la serie Fructuva, con un diseño clásico y muy elegante que combina prácticamente con cualquier vajilla y cada una cuesta solo 2,99 €. Esta copa es de cava, aunque yo le daría muchos más usos. Me parece perfecta para servir helados o cualquier postre porque la presentación queda preciosa. Me gusta mucho que sean piezas sencillas, atemporales y muy versátiles, de esas que sabes que no van a pasar de moda y que puedes utilizar tanto en el día a día como cuando tienes invitados en casa. Y esta otra es una copa para agua, aunque también la podemos utilizar para refrescos, zumos o cualquier otra bebida. Además, al ser de cristal transparente, resultan muy fáciles de combinar con cualquier estilo de mesa. En cuanto al mantenimiento, ambas copas son aptas para el lavavajillas, así que son muy prácticas para el día a día y solo para alimentos y bebidas a una temperatura de 50 grados como máximo. Creo que son de esas piezas básicas que merece la pena tener en casa. Son bonitas, versátiles, económicas y consiguen vestir la mesa mucho más, tanto para el día a día como cuando tienes alguna comida o cena especial. La siguiente novedad es esta fiambrera de la serie Captain's Fisk que cuesta 1,99 €. Está fabricada en plástico de polipropileno, es apta para el lavavajillas y me parece una opción muy práctica para llevar el desayuno, la comida o la merienda. Tiene varios compartimentos para separar los alimentos, un espacio para colocar los cubiertos y un asa que hace que sea muy cómoda de transportar. Y aunque IKEA la presenta pensando en los más pequeños, sinceramente creo que también es perfecta para llevar la comida al trabajo, a la universidad o de excursión, y por el precio que tiene me parece una compra muy útil para tener siempre a mano. Otra de las novedades es esta manta de la serie Flick-Hawthorne que cuesta 9,99 €. Tiene unas medidas de 120 por 160 centímetros y está confeccionada en poliéster 100% reciclado. Me encanta su diseño de cuadros en tonos tierra, con ese toque mostaza, marrón y azul que aporta muchísimo color sin resultar demasiado llamativo. Además, los flecos le dan un acabado muy bonito. Es una manta muy suave, fina, ligera y agradable al tacto, perfecta para tener en el sofá y taparte mientras ves una película, lees un libro o simplemente para darle un toque más acogedor al salón. Y otra cosa que me gusta es que al ser de poliéster reciclado, conserva muy bien la suavidad y los colores lavado tras lavado. Así que por 9,99 € me parece una opción muy bonita para renovar la decoración de casa sin gastar demasiado. También tenemos esta funda de cojín de la serie Sanela de 40 por 58 centímetros que cuesta 7,99 €. Está confeccionada en terciopelo de algodón, por lo que tiene un tacto muy suave y ese ligero brillo que aporta un toque muy elegante al sofá o a la cama. Además, incorpora una cremallera oculta, así que es muy fácil quitarla para lavarla cuando sea necesario. Me encanta este tono mostaza porque aporta calidez y combina de maravilla con colores neutros como el beige, el blanco, el gris o incluso con tonos tierra. Creo que cambiar las fundas de los cojines es una de las formas más fáciles y económicas de renovar la decoración de casa sin hacer una gran inversión, y esta me parece una opción preciosa para conseguir un ambiente mucho más acogedor. También han sacado dos cojines nuevos de la serie Siren Busque. Ambos cuestan 7,99 € y lo que más me gusta es que se salen de los típicos cojines cuadrados. Uno tiene un diseño redondo con un botón central y un ribete decorativo, mientras que el otro destaca por su forma redonda con un tejido plisado que le aporta mucha textura. Están confeccionados con un tejido muy suave de poliéster reciclado, son lavables a máquina y tienen un acabado muy acogedor. Creo que son de esos pequeños detalles que hacen que un salón o un dormitorio se vea mucho más bonito y con más personalidad sin necesidad de cambiar la decoración por completo. Además, combinan muy bien con cojines lisos, así que podéis jugar con diferentes tamaños, formas y colores para crear una composición mucho más acogedora. Contadme en comentarios cuál de los dos modelos os gusta más.
Otra de las novedades es esta cesta de la serie Ranen que cuesta solo 2,49. Está fabricada en plástico, tiene un diseño muy sencillo y minimalista e incorpora un asa que permite transportarla cómodamente de un lugar a otro. Aunque IKEA la propone para organizar diferentes objetos de casa, yo personalmente la veo perfecta como cesta de la limpieza. Podéis colocar dentro los productos de limpieza que utilizáis a diario, las bayetas, los paños de microfibra, los cepillos o los guantes y llevarlo todo junto mientras vais limpiando la casa. Me parece mucho más cómodo que ir cogiendo cada producto por separado o tener que volver constantemente al armario de la limpieza. Además, los laterales perforados favorecen la ventilación y hacen que tenga un diseño mucho más ligero. También la podéis utilizar en el baño para organizar productos de higiene, en el lavadero para guardar detergentes, pinzas y otros accesorios, o incluso en cualquier otro rincón de la casa donde necesitéis un extra de organización. Otra novedad muy práctica es este cesto de la serie Tanjalan que cuesta solo 2,99. Está fabricado en plástico y está diseñado para colgarse fácilmente del grifo de la ducha o de un gancho, así que no hace falta hacer agujeros ni instalar ningún soporte. Me parece una solución estupenda para tener organizados el gel, el champú, el acondicionador, las esponjas o cualquier otro accesorio de baño y tenerlo siempre a mano mientras nos duchamos. Además, al mantener los productos elevados se aprovecha mucho mejor el espacio y el baño da una sensación de mayor orden. También es muy práctico si vives de alquiler o simplemente no quieres hacer instalaciones permanentes. Su diseño es sencillo y discreto, por lo que combina fácilmente con cualquier estilo de baño. Creo que es uno de esos accesorios económicos que, aunque parecen muy simples, hacen el día a día mucho más cómodo y ayudan a mantener todo mucho más organizado. Seguimos con este nuevo escurreplatos que cuesta 4,99. Está fabricado en plástico y me parece una opción muy práctica, sobre todo si no disponéis de mucho espacio en la cocina. Tiene capacidad para platos, vasos, cubiertos y utensilios de cocina, y lo que más me gusta es que incorpora unas pequeñas pestañas en la base que ayudan a mantener los platos separados y en posición vertical para que se sequen mejor. Además, cuenta con un compartimento para colocar los cubiertos y unas cómodas asas en los laterales que permiten moverlo fácilmente cuando ya está todo seco. Yo también lo veo muy útil para llevar toda la vajilla limpia desde el fregadero hasta donde la vayáis a guardar sin tener que hacerlo en varios viajes. Si os gusta tener la cocina bien organizada, este divisor para cajones de la serie Barriera os va a encantar. Cuesta 9,99 y está fabricado en bambú, un material muy resistente que además aporta un toque cálido y natural al interior de los cajones. Lo mejor es que se puede ampliar para adaptarse a distintos tamaños de cajón, por lo que resulta muy versátil. Además, cuenta con unos extremos flexibles que permiten que quede bien sujeto sin necesidad de herramientas, así que instalarlo es muy sencillo. Me parece perfecto para separar platos, fuentes, tapas, tablas de cortar o cualquier otro utensilio de cocina y evitar que todo se mueva cada vez que abrimos el cajón. Además, este tipo de organizadores ayudan a aprovechar mucho mejor el espacio y hacen que encontrar lo que necesitamos sea mucho más rápido. En la sección de iluminación encontré esta otra novedad, la lámpara de mesa de la serie Genaker que cuesta solo 4,99. Tiene un diseño muy minimalista en color blanco y me gusta porque demuestra que a veces menos es más. En este caso, la protagonista es la bombilla, así que podéis elegir una decorativa para darle un toque más llamativo o una más sencilla si preferís un estilo discreto. IKEA recomienda utilizar una bombilla LED E27 aunque se vende por separado. Yo la veo perfecta para una mesita de noche, un escritorio o incluso para decorar una estantería o una cómoda. Además, al tener un diseño tan sencillo, combina prácticamente con cualquier estilo de decoración y podéis cambiar completamente su aspecto simplemente sustituyendo la bombilla. Otra novedad muy interesante son estas cajas organizadoras de la serie Scoop. El juego incluye 3 unidades y cuesta solo 4,99. Están fabricadas en poliéster y me parecen perfectas para mantener el interior de los cajones mucho más ordenado. Podéis utilizarlas para organizar calcetines, ropa interior, ropa deportiva, camisetas, jerseys o cualquier otra prenda que queráis tener siempre a mano.
Lo que más me gusta es que ayudan a aprovechar mucho mejor el espacio y hacen que sea mucho más fácil encontrar lo que buscamos sin tener que revolver todo el cajón. Además, al formar parte de la serie Scoop, podéis combinarlas con otros organizadores de la misma colección para mantener todo el armario perfectamente organizado. Y no podían faltar algunas novedades para nuestras mascotas. Esta casita para gatos de la serie Utsat cuesta solo 4,99 y me parece una idea muy original. Está diseñada para ofrecerles un rincón donde puedan descansar, esconderse y sentirse seguros, algo que a la mayoría de los gatos les encanta. Además, tiene unas medidas que hacen que encaje perfectamente en las estanterías kayaks de IKEA, así que podéis integrarla fácilmente en la decoración de casa sin que desentone. Si queréis que sea todavía más cómoda, podéis completarla con el cojín de la misma colección que se vende por separado, pero también podéis ponerle una manta o cualquier otro colchón. También encontré este nuevo adorno LED para mesa de la serie Hulmoja que cuesta solo 3,99. A simple vista parece un pequeño jarrón de cristal esmerilado, pero en realidad es una luz decorativa que crea un ambiente muy cálido y acogedor, imitando el efecto de una vela. Lo que más me gusta es que podéis elegir entre una llama con efecto titilante para que parezca una vela de verdad o una luz fija según el ambiente que queráis crear. Además, incorpora temporizador que podéis activar o desactivar con un botón, así que resulta muy cómodo para utilizarlo como iluminación ambiental en una estantería, una mesita de noche o un rincón del salón. Y funciona con pilas, por lo que no necesitáis tener un enchufe cerca y por el precio que tiene me parece una opción muy bonita para dar un toque acogedor a cualquier espacio. Del mismo estilo también tenemos este adorno LED para mesa de la serie Snore Trap que cuesta 5,99. Me parece una opción muy elegante gracias a su combinación de vidrio acanalado y base en acabado latón, perfecta para dar un toque más sofisticado a cualquier rincón de la casa. Igual que el modelo anterior, funciona con pilas, así que podéis colocarlo donde queráis sin depender de un enchufe. Además, también permite elegir entre un efecto de llama titilante o una luz fija e incorpora temporizador para que se encienda automáticamente cada día durante 6 horas. Me parecen alternativas muy bonitas a las velas tradicionales, ya que crean un ambiente cálido y acogedor sin humo, sin cera y sin riesgo de incendio, algo que además resulta ideal si tenéis niños pequeños o mascotas en casa. También tenemos este otro modelo de la serie Knoll Tank que cuesta 7,99. En este caso está inspirado en las clásicas lámparas de aceite, pero con un diseño mucho más moderno y seguro. Me parece una pieza muy decorativa, ideal para crear un ambiente cálido y acogedor en cualquier rincón de la casa. Igual que los modelos anteriores, funciona con pilas, permite elegir entre una llama con efecto titilante o una luz fija e incorpora un temporizador. Y siguiendo con la decoración, también encontré este pack de 3 velas aromáticas de vainilla por 9,99. Me parecen ideales para quienes disfrutan creando un ambiente cálido y acogedor en casa. Vienen en 3 recipientes de cristal en tonos ahumados que combinan muy bien entre sí, así que quedan preciosas tanto juntas como repartidas por diferentes rincones. Cada vela tiene una duración aproximada de 20 horas y cuando se terminan podéis reutilizar los vasitos como portavelas. Además, al venir en este pack, creo que también es un detalle perfecto para regalar. También me gustaría destacar que al menos el 75% de la cera de este producto procede de cera de origen vegetal renovable. También encontré este pequeño jarrón que cuesta solo 4,99. Está acabado en un tono verde mate con pequeñas motitas marrones que le dan un aspecto muy natural y artesanal, y además la textura canalada hace que tenga mucha más presencia que un jarrón liso. Otra cosa que me gusta es que tiene la abertura un poco más estrecha, así que si colocáis unas cuantas flores o unas ramas decorativas, el ramo queda mucho más recogido y bonito sin tener que estar recolocándolo continuamente. Pero sinceramente creo que es de esos jarrones que no necesitan ni flores para decorar. También me llamó mucho la atención este otro jarrón de la serie Cornsparp que cuesta 4,99. Tiene un diseño mucho más llamativo, con unas curvas onduladas que le dan mucha personalidad y hacen que destaque por sí solo. Además, el acabado esmaltado reactivo hace que los tonos puedan variar ligeramente de una pieza a otra, lo que hace que cada jarrón sea prácticamente único.
Me parece perfecto para quienes os gusta decorar con piezas diferentes, porque incluso vacío queda precioso sobre una estantería, un aparador o una consola, y si queréis darle un toque todavía más especial, basta con poner una única flor, unas ramas de eucalipto o una ramita seca para conseguir un resultado muy elegante. Siguiendo con los jarrones de la serie Parklada, han lanzado este modelo en dos tamaños diferentes. El grande mide 24 centímetros y cuesta 7,99, mientras que el pequeño mide 18 centímetros y cuesta 4,99. Me gusta mucho que hayan sacado los dos tamaños porque quedan preciosos tanto por separado como juntos, creando una composición mucho más elegante. Además, aunque tienen un diseño muy sencillo y atemporal, los contornos ligeramente ondulados del cristal les dan un toque diferente y hacen que la luz se refleje de una forma muy bonita. Al ser transparentes también son muy fáciles de combinar con cualquier estilo de decoración y dejan que las flores sean las verdaderas protagonistas. El tamaño pequeño es perfecto para ramos más discretos o unas cuantas flores, mientras que el grande está pensado para flores de tallo largo o ramos con más volumen. Creo que son de esos jarrones básicos que nunca pasan de moda y que combinan prácticamente con cualquier estilo de decoración. Si os gustan las plantas pero no tenéis tiempo para cuidarlas, estas nuevas plantas artificiales de la serie Fejka me parecen una opción muy práctica. Hay 3 modelos diferentes y cuestan solo 3,99. Me gusta mucho el diseño de las macetas, con ese acabado geométrico en color crema. Son perfectas para dar un toque de verde a una estantería, al escritorio, al baño o a cualquier rincón de la casa sin tener que preocuparos por regarlas o por quitar hojas secas. Además, al ser aptas tanto para interior como para exterior, también podéis colocarlas en un balcón o una terraza. Creo que son ideales para esos rincones donde una planta natural no aguantaría bien o simplemente si buscáis decorar sin ningún tipo de mantenimiento. La siguiente novedad que os quiero enseñar es este macetero de la serie Hang Salt que cuesta 5,99. Lo que más me gusta es su diseño ondulado. De frente ya se ve precioso, pero si lo miráis desde arriba, la abertura recuerda la forma de una flor, un detalle muy original que le da mucha personalidad. Además, el color hueso es muy fácil de combinar con cualquier estilo de decoración, ya sea más minimalista, nórdico o incluso rústico. Y la última novedad que vamos a ver en este vídeo es este pedestal para plantas de la serie Dachs Hus que cuesta 9,99. Me parece un accesorio muy bonito para dar un poco de altura a las macetas y crear composiciones con diferentes niveles, algo que siempre hace que un rincón se vea mucho más cuidado y decorativo. Está fabricado en bambú, un material natural, resistente y renovable que aporta mucha calidez al hogar. Además, tiene un diseño muy práctico porque podéis colocarlo en dos alturas diferentes simplemente dándole la vuelta, así que podéis adaptarlo al tamaño de la planta o al efecto que queráis conseguir. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar. Contadme en comentarios cuál ha sido vuestra novedad favorita de todas las que hemos visto hoy y cuál os llevaríais a casa. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Como siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!